Bendiciones, hermanos y hermanas, qué gusto saludarles nuevamente en este día lunes 15 de noviembre. Sean bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección nuevamente de la escuela sabática. Lecciones que están hechas a la ley y al testimonio, es decir, solo Biblia y espíritu de profecía. Estos folletos, realmente los que los hicieron un excelente trabajo, porque aquí no hay pues pensamientos de ninguno de los teólogos de hoy, sino que está solamente los pensamientos que Dios reveló en su palabra y las explicaciones que dio a la mensajera del Señor, Elena White. En ese sentido, es una bendición tener esta lección. Mis hermanos Tony y Carmelo están aquí otra vez. Hermano Carmelo, bienvenido. Bendiciones para todos, hermanos. Es un gusto estar nuevamente ante ustedes, ¿verdad?, para tener este estudio de la lección en la cual todos estamos aprendiendo. Y nuestro maestro, pues sabemos, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Así es que sigamos adelante y que el Señor los bendiga. Amén, hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor, y también doy gracias a Dios porque Él todavía nos trae, nos cuida. Doy gracias a Dios también por el hermano Carmelo, que es el que me lleva y me trae. Yo manejo poco, Él es el que maneja todo el camino. Gracias, el Señor es el que nos trae. Y todavía podemos salir y regresar y compartir con ustedes, como siempre lo he dicho. Muchas gracias por sus oraciones y que Amén. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Así es, mis hermanos, aquí nosotros dándole gracias al Señor también, que seguimos haciendo su obra de proclamar el mensaje de los tres ángeles, promover la reforma pro salud y también haciendo la obra médica misionera, que es prácticamente la obra que se va a hacer en el tiempo final. Muy agradecidos con Dios y con ustedes porque nos siguen apoyando para desarrollar aquí este campamento de estilo de vida. Ya le dije a todos los que estaban en el campestre que por favor cuando se refieran a Shepherd lo hagan con el nombre de Campamento de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Así, no lo llamen clínica ni lo llamen sanatorio. Campamento de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Y los que vienen al campamento de estilo de vida Los Tres Ángeles vienen a aprender cómo tener un mejor estilo de vida para glorificar a Dios en sus cuerpos. Y es así como todas las mañanitas aquí en Shepherd tenemos un devocional. Y las personas que han llegado de California les inculcamos y les ayudamos para que incrementen su fe en el único que puede sanar, el cual es Jesucristo. Amén. Esos devocionales en las mañanas nosotros buscamos poner en sus mentes que cada terapia, cada remedio natural del Señor que se encuentra en el agua, en el sol, en las hierbas, en el ejercicio, hermanos, nosotros les tratamos de inculcar a ellos que el Señor es el que obra. No te sana el sol, no te sana el agua, no te sanan las hierbas, te sana Jesús. Pero Amén. Jesús obra a través de esos elementos de la naturaleza de una manera maravillosa. Entonces estamos en las mañanas llenándonos de fe, de confianza en el Señor, y luego ya ellos se someten a todo lo que está programado para hacerles. Y eso ha sido posible gracias a su apoyo económico que usted siempre da cuando envía esos diezmos, ofrendas y donaciones aquí. Y mientras hacemos eso, la televisión le está predicando a Houston las 24 horas, le está predicando a San Antonio, le está predicando a Austin, le está predicando a Dallas, la radio también está predicándole a todo Dallas, y luego por el mundo a través de las redes. Todo esto, hermanos, es posible por la gracia de Dios. Y también por hermanos y hermanas como usted que dicen: aquí va mi diezmo, aquí va mi ofrenda, aquí va mi donación especial, para que lo hagan. ¿Cómo usted se puede unir? Llame al 214-881-4029 o escriba o llame al número de WhatsApp +1 214-881-4029 para darle detalles de cómo hacerlo. Si usted va a querer un recibo para ocuparlo al final del año para el reporte de impuestos, aquí le damos ese recibo, porque somos una organización sin fines de lucro debidamente registrada en el Estado para captar fondos del público y otorgar recibos. Así que, hermanos y hermanas, únanse a nosotros y hagamos esta obra del Señor a través de esos recursos.
Una vez más el número 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para comunicarse con este servidor y preguntar si lo puede enviar por Cele, si lo puede enviar por PayPal, si lo puede enviar por cheque o money order, si lo puede dar inmediatamente a través de la tarjeta de crédito o débito. Muy amables a todos aquellos que ya nos han ayudado, muchas gracias, y a los que lo hagan también, que Dios toque sus corazones para que lo hagan pronto. Hermano Tony, ¿quiere orar usted para el estudio de hoy? Sí, oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, amén. Nos postramos delante de tu divina presencia. Sí, Señor. Porque tú, Señor, como Dios estás en todas partes, y tú en tu palabra nos dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio. Sí, sí. Y aquí no solamente estamos 3, 4, sino que a través de estos medios, de estas plataformas, son muchos los que están también de rodillas, uniéndose con nosotros en oración, sí, a ti, Padre. Gracias. Así pues, escucha nuestra plegaria y cólmanos de bendiciones. No lo merecemos, Padre, pero recurrimos a tu grande, inmensa e infinita misericordia. Que tú seas con nosotros, que tu Santo Espíritu nos dirija en todo, Padre, y nuestra fe pueda crecer, nuestro espíritu ser fortalecido y poder rechazar todos los ataques del enemigo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, lo suplicamos. Amén. 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 Mis hermanos y hermanas, el título o el subtítulo de la lección para hoy es Siendo llevados a Cristo. Y aquí es donde vamos a detenernos para ver el papel que juega la ley. Es bien bonito el papel que juega la ley de Dios. Siendo llevados a Cristo. Hermano Tony, ¿con qué es comparada la ley en relación con Cristo y nuestra gran necesidad de Él? Vamos a Gálatas capítulo 3 del 23 al 26 y luego en Juan 15, 5. Dice Gálatas 3 del 23 al 26. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El versículo 25 creo que aclara más lo del versículo 23, o completa. El 23 nos menciona, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, estábamos ahora sí sometidos a la obediencia de esa ley. Pero una vez que vino la fe, lo que nos dice el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. El 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Estamos confinados bajo la ley, en sometimiento, en obediencia a la ley, pero todos tenían, o sea, hablando del pueblo de Israel, se había prometido un libertador, y era representado por ese corderito que en las Pascuas se daba muerte. Entonces, una vez venido el verdadero Cordero de Dios, como lo señaló a Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ve? Entonces, ya ahora es la fe en Cristo Jesús, ya no sometidos a esa ley, sino sometidos ahora en lo espiritual por la fe en Cristo Jesús, que es lo que nos está mencionando. Luego sigue el versículo, el Juan 15, 5. En Juan 15, 5 dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Todo esto es de fe, hermano. Todo esto es de fe. Si estamos firmes, hagamos lo que hagamos, lo hacemos por la fe en Cristo Jesús. Porque sin Él no podemos hacer nada. Solamente estando, y no digo tomados de la mano de Cristo Jesús, sino suplicándole que Él nos tome de la mano. Y en otras ocasiones yo les mencionaba que cuando el niño se toma de la mano del papá, de la mamá, es fácil que se suelte.
ve aquel juguete, ve aquello que le llama la atención y se suelta de la mano de su papá o de su mamá y va corriendo tras aquel juguete y puede sufrir un accidente, tal vez fatal, porque se soltó de la mano de sus padres. Pero cuando sus padres agarran al niño, por más que el niño se quiera soltar yendo tras aquel juguete, no se puede soltar porque su papá lo tiene bien agarrado. Así también que el Señor nos tenga agarrados de nuestra mano, que cuando venga la tentación, por más que nos llame, Él no nos suelte, que estemos sujetos a Él y por amor de su nombre. Pues hermanos, aquí nos está mencionando, separados de Él no podemos hacer nada, nada. Por eso dice en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Amén. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. El ayo era un tutor, era un supervisor de niños. Era como aquí en Estados Unidos le llaman la babysitter, ¿verdad? La que cuida niños. Y el tutor hacía ese trabajo, hasta de disciplinar incluso, durante el tiempo y para el tiempo que fue contratado. El ayo prácticamente tenía jurisdicción sobre el niño que le había sido asignado. En ese sentido, Israel estuvo bajo la jurisdicción de la ley hasta que Cristo vino y fue revelado. Y digo bajo la jurisdicción de la ley en el sentido de que, como decía el hermano Tony, estuvo practicando y practicando ritos y ceremonias hasta el tiempo que Dios lo estipuló, y donde el que estaba prefigurado en los ritos y ceremonias vino personalmente, es decir, Jesucristo. Ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la jurisdicción de la ley, bajo la ley ceremonial, ya no estamos bajo esa instrucción de la ley ceremonial, ya no estamos bajo esa jurisdicción, bajo esa supervisión de la ley ceremonial, bajo ese tutor de la ley ceremonial, porque el que apuntaba a la ley ceremonial, el cual es Cristo, ya vino. En ese sentido, es que ya no estamos bajo ayo, porque ahora estamos bajo la jurisdicción de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo Él, sin mí nada pueden hacer. Esto es bien importante, hermanos, que lo comprendamos, porque algunos se confunden, como dije ayer, y ya interpretan de que no, los mandamientos ya no importan. Pues mire, claramente dice aquí, ya no estamos bajo ayo. Pero entiende, ¿cuál era la función del ayo? ¿Hasta cuándo se contrataba el ayo? ¿Qué hacía el ayo? Hermanos, cuando tú entiendes ese papel del ayo, entonces ahora queda claro por qué, dice Pablo, ya no estamos bajo ayo. Bueno, hermanos, esto es algo que nos debe a nosotros infundir seguridad en Cristo. Porque, ¿qué mejor jurisdicción que la que tenemos ahora por medio de Él? Y aquí, para aquellos que a veces interpretan de que el ayo pues es la ley moral de los 10 mandamientos y que ya no estamos bajo ella, también es bueno recalcar un punto, y es que imaginémonos que el hermano Carmelo fue el ayo de este servidor desde prácticamente de los 5 años, y yo llegué a los 18, y el hermano Carmelo ya no es más mi ayo, ya no estoy más bajo su jurisdicción, porque a él lo contrataron para que me cuidara, me llevara a la escuela, me enseñara, y es mi ayo. Y ahora yo llegué a los 18 y pues ya no estoy bajo su jurisdicción, ya ahora me manejo pues por mi propia cuenta. Pero porque yo ya no estoy bajo ayo, porque yo no estoy bajo su jurisdicción, yo puedo venir y pisotearlo, y puedo venir y decir, no sirves para nada,
no quiero tener nada que ver contigo. ¿Puedo yo decir eso? No. Al contrario, le estoy tan agradecido que cuando yo lo veo, yo le tengo un gran respeto. Yo a él, como mi ayo que ha sido, le he llegado a apreciar tanto. Y aunque ya no estoy bajo su jurisdicción, yo le respeto mucho. Entonces, hermanos, imaginémonos que la ley moral, la de los 10 mandamientos, pues fuera, como dicen los demás, el ayo. Como dicen algunos cristianos, el ayo. Y que como ya no estamos bajo ayo, no importa, no hay que obedecerla. Imaginemos que así fuera. ¿Cómo se nos ocurre pensar así? Cuando ella ha jugado un papel importante, que es instruirme, guiarme, dirigirme, hasta que llegué a un punto que entendí que ahora necesito estar bajo la jurisdicción de otro. Y ese es Cristo. En algún momento de nuestra vida, hermanos y hermanas, todos, sin haber conocido a Cristo, estábamos confinados, estábamos encerrados, estábamos como nos tenía el ayo en cierta manera, instruidos y dirigidos y bajo su jurisdicción, pero sin entender de que quién era Cristo, a qué había venido, qué logró con su muerte en la cruz. Pero cuando se revela eso y lo entendemos, decimos nosotros, entonces el ayo juega su papel, pero él no me ha salvado. El ayo ha jugado un papel tremendo el ayo, pero él no ha hecho posible la salvación. El que la ha hecho posible es Cristo. Y a partir de allí se revela eso, y eso es grande para mí, y entonces yo soy salvo por Cristo. Pero Cristo me dice, si me amas, guarda el ayo, respeta el ayo. Si me amas, sigue siendo obediente, pero ya no porque ese ayo te salva, sino porque yo soy tu Salvador y yo te lo pido, que me demuestres que me amas, siguiendo respetando el ayo. Eso es si queremos aplicar el ayo a los 10 mandamientos, pero Pablo aquí, el trasfondo, recuerden, es la circuncisión, la ley ceremonial, y ese en cierto momento fue el ayo de los israelitas, hasta que se reveló a quien apuntaba, que era Cristo. Pastor, pero también el apóstol Pablo sigue mencionando a los 10 mandamientos todavía con el mismo propósito que tenían antes. Los 10 mandamientos antes, igual que la ley ritual, nos señalaban a Cristo. Exacto. La ley ceremonial termina cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, pero la ley ceremonial no. La ley moral no. Sí, perdón, la ley moral no, porque todavía sigue con su misma labor. Porque el apóstol Pablo, aunque esto se tuerce, suelen torcerlo, dice, el fin de la ley es Cristo. Dicen, ahí está, ya Cristo Jesús puso fin a la ley. No está diciendo eso. Cuando dice el fin de la ley es Cristo, lo que está diciendo es el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Cuando tú edificas una casa y te dicen, bueno, ¿cuál es el fin de hacer esta casa? Andas barbechando la tierra para sembrarla. Bueno, ¿cuál es el fin de que tú andes escarbando ahí? Bueno, el fin es que voy a sembrar para tener cosecha. El propósito de que yo esté haciendo esta casa es que allí voy a vivir. El propósito que escarbes el suelo es que tú quieres tener tu propia siembra. O sea, cuando dice el fin de la ley es Cristo, es el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Y eso es lo que todavía sigue la ley moral. Así es. Definitivamente el ayo sigue haciendo su trabajo. Sigue haciendo su trabajo como lo realizó con la ley ceremonial, lo sigue realizando con la ley moral. Así que es algo bien especial. Por eso es que la lección se llama el Evangelio en su pureza. Porque hay un evangelio que se está predicando ahora que no es puro, porque está despreciando la ley de Dios, está sacando la ley de Dios. Bueno, miren, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita? Yo creo que ya terminó la reunión esa, pero los gobiernos del mundo, ¿en qué están? Viendo el cambio climático. ¿En qué han estado? Viendo el cambio climático. ¿Y quién los ha estado presionando para que pongan un sábado verde que no es otra cosa que el domingo? ¿Quién? Los líderes religiosos. Si ustedes notan allí,
Ellos están despreciando el ayo que bien los pudiera conducir a Cristo, porque la ley de Dios juega ese papel. Estamos redundando en esto, hermanos, porque estos son los versículos que ocupan muchos cristianos y muchos líderes religiosos para menospreciar la santa ley de Dios. Yo le doy gracias a Dios que en alguna manera el ayo jugó su papel para llevarme a Cristo. Y ahora, porque amo a Cristo, sigo respetando el ayo. Sigo, hermanos, obedeciendo ese ayo porque Jesús me lo ordena. Pero agradezco a Dios que cuando yo miraba el ayo me decía: no matarás, no adulterarás, no aquí, no allá. Y cada vez que yo me miraba allí, yo decía: el ayo me está como reprendiendo, me está haciendo sentir mal. Pero ¿qué es lo que buscaba el ayo con eso? Que desesperadamente yo buscara un Salvador, y lo encontré en Jesucristo. Así vemos que ha jugado su papel la ley en relación con Cristo, y tenemos una gran necesidad de Cristo ahora, y hermanos, Él está más que dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Vamos a ver el don de profecía, hermano Carmelo, porque el hermano Aguay va a explicarnos aquí más detalladamente lo que nosotros hemos tratado de explicar. Ok, sí, tenemos aquí estos párrafos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 250, y también tenemos por allá en el comentario bíblico, tomo 6, página 1110. Vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? En Mensajes Selectos, tomo 1. Dice: cuando el pecador examina el gran espejo moral, ve sus defectos de carácter, se ve a sí mismo tal como es, manchado, contaminado y condenado, pero sabe que la ley no puede en ninguna forma quitar la culpa ni perdonar al transgresor. Debe ir más allá. La ley no es sino el ayo para llevarlo a Cristo. Debe contemplar a su Salvador, que lleva los pecados. Y cuando Cristo se le revela en la cruz del Calvario, muriendo bajo el peso de los pecados de todo el mundo, el Espíritu Santo le muestra la actitud de Dios hacia todos los que se arrepienten de sus transgresiones. Aquí hay una pregunta que se le hace a la sierva del Señor. Se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Contesto: ambas, la ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Mediante Cristo y solo mediante Él, las fuentes de la vida pueden vitalizar la naturaleza del hombre, transformar sus gustos y hacer que sus afectos fluyan hacia el cielo. Se cita Gálatas 3:24. El Espíritu Santo, por medio del apóstol, está hablando en este texto, especialmente de la ley moral. La ley nos revela el pecado y hace que sintamos nuestra necesidad de Cristo y que acudamos a Él en procura de perdón y paz, arrepintiéndonos ante Dios y teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, este libro de Gálatas era necesario, y si nosotros lo analizamos, todo este libro de Gálatas, vemos, ¿verdad?, la importancia que ya Pablo veía en este tiempo, la polémica que se iba a formar acerca precisamente de que hacer la diferencia de las dos clases de leyes, pero que las dos leyes, como dice aquí, son las que nos llevan a Cristo. Pero también, hermanos, analizarlas en el contexto real, en el contexto en que debe de ser, cómo es, ¿verdad?, realmente, en que ya el apóstol veía que iba a haber una dificultad grande en este tiempo acerca de ver, ¿verdad?, tomar muy a la ligera tanto la ley ceremonial como la ley moral de los 10 mandamientos, aunque las dos nos llevan a Cristo. Pero vemos, ¿verdad?, como dice aquí, que el Espíritu Santo es el que nos muestra la actitud de Dios hacia todos los que se arrepienten de sus transgresiones. En otras palabras, ¿verdad?, el Señor, nuestro Dios Padre, ya nos presenta a Cristo como la única solución para este problema de ver, ¿verdad?, que la ley, su santa ley moral, que es eterna, ¿verdad?, no puede ser cambiada, no puede ser adulterada. Ahora Pablo por eso
toma su tiempo para poner cada función de cada ley en su lugar. La ley de ritual o ceremonial pues es la que apuntaba tocante a esos símbolos, a esos sacrificios que se hacían antes de que Cristo llegara, porque era la que estaba apuntando hacia ese Cordero Pascual. Ahora nosotros también ya no hacemos sacrificios, hermanos, pero como dice ahí, por fe, como la tuvo Abraham, nosotros creemos que ese sacrificio es suficiente para una salvación completa para nosotros, pero conlleva algo, ¿verdad?, acerca de que veamos realmente de que la ley de los 10 mandamientos, como dice aquí, fíjense nomás lo que dice Salmo 119, 165, dice que mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Así es que, hermanos, la ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando la recibimos en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento, nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que llevan al pecado. Así es que, hermanos, aquí podemos ver realmente que es una conexión, que ese ayo, como hemos estado hablando, ¿verdad?, porque se está hablando mucho, tanto en la lección anterior como en esta, de que podamos discernir, de que podamos ver las diferencias en esta ley, cuando ya, ¿verdad?, mucha gente por ahí afuera dice, por gracia somos salvos, ya la ley ya quedó allá en el Antiguo Testamento, ahora viene la gracia. Pero sí, hermanos, la ley sigue haciendo la misma función para este tiempo, porque realmente, como dijo Pablo, todos somos pecadores, no hay justo ni siquiera uno. Así que, ¿por qué somos pecadores? Porque reconocemos que la ley es la que nos muestra nuestra condición y es también la que nos lleva al Señor Jesús. Vamos a seguir leyendo lo que dice aquí. Dice que mediante Cristo y solo mediante Él las fuentes de la vida pueden vitalizar la naturaleza del hombre, transformar sus gustos y hacer que sus afectos fluyan hacia el cielo. Se cita Gálatas 3:24, donde dice, el Espíritu Santo por medio del apóstol está hablando en este texto especialmente de la ley moral. La ley nos revela el pecado y hace que sintamos nuestra necesidad de Cristo y que acudamos a Él en procura de perdón y paz, arrepintiéndonos ante Dios y teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí también, ¿verdad?, aquí en el comentario bíblico, tomo 6, nos dice que la ley de los 10 mandamientos no debe ser considerada tanto desde el punto de vista de las prohibiciones como de la misericordia. Sus prohibiciones son la segura garantía de felicidad en la obediencia. Si se recibe en Cristo, obra en nosotros la pureza del carácter que nos proporcionará gozo a través de los siglos eternos. Para el obediente es un muro de protección. Contemplamos en ella la bondad de Dios, quien al revelar a los hombres los inmutables principios de rectitud, procura escudarlos contra los males que resultan de la transgresión. La ley es una expresión del propósito de Dios. Cuando la recibimos en Cristo, se convierte en nuestro propósito. Nos eleva por encima del poder y los deseos y las tendencias naturales, por encima de las tentaciones que conducen al pecado. Así es que, como hemos estado viendo la diferencia y lo que es la función de la ley, ¿verdad?, y la gracia de Cristo, aquí vemos, hermanos, que necesitamos cuando en este mundo que estamos viviendo, en un momento o en otro, tú o yo nos podemos desconectar de esa gracia de Cristo. Y cuando menos pensamos, ya estamos por allá haciendo cosas indebidas, hermanos. Pero gracias a que el Espíritu Santo aún todavía no se retira de uno andando en esos momentos, y es el que nos hace ver, ¿verdad?, en qué condición nos encontramos y podamos volver a esas oportunidades que Dios nos está dando para arrepentirnos y para ponernos otra vez, ¿verdad?, en el camino del Señor. Ahí lo que leyó, hermano, dice, a mí me llamó la atención, lo quiero compartir con ustedes, hermanos. Dice, la ley de los 10 mandamientos no debe ser considerada tanto desde el punto de vista de las prohibiciones como de la misericordia. O sea, no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no jurarás o tomarás el nombre de Dios, hermano, no, y dice, no debe de tomarse como de las prohibiciones, sino como de la misericordia. Amén. De Dios.
otras palabras también menciona que es como un muro que protege. Hermanos, piensen nada más que estamos protegidos por 10 bardas. Es un muro de 10 bardas. Y nuestro Padre hizo eso y nos dejó allí dentro, pero a cada barda le puso un nombre del peligro. Por ejemplo, una de las bardas dice: no brinquen esta barda ni la rompan, porque del otro lado hay víboras de toda clase y se van a meter, los van a matar. Otra barda dice: no la rompan ni la salten del otro lado, porque hay leones, hay tigres, y así cada barda tiene un nombre del peligro que hay si la rompes o te brincas del otro lado. ¿Por qué se puso todo ese para prevenirnos? Precisamente porque es la misericordia, porque nos quiere y nos quiere nuestro Padre y no quiere que nada malo nos pase. Por eso puso en cada barda el nombre del peligro que hay en romper o brincar la barda. Por eso se le llama también, Santiago lo pone como la ley de la libertad, porque nos está librando del peligro si rompemos ese muro, esa barda. Por eso es que se le llama aquí tanto como de la libertad, no es de las prohibiciones, sino de la libertad, la misericordia de Dios que tiene para con nosotros, y nos está amonestando, avisando del peligro que corremos al violar sus mandamientos. Así que el don profético nos dice que ha habido en la historia, o mejor dicho, uno de ellos todavía existe, 2 ayos. Uno que ya terminó su trabajo, como es la ley ceremonial, y el otro que lo continúa haciendo hasta cuando Cristo venga. Hasta la eternidad. Ahora es interesante. ¿Dónde quiere Cristo que tengamos a ese ayo que todavía no ha terminado su trabajo? ¿Dónde quiere que lo tengamos? En el corazón, en nuestra mente. Miren ustedes. Por eso es que no tiene sentido cuando el cristiano dice: yo estoy ahora bajo la gracia, bajo la fe, y yo sábado no me importa. Eso, yo mejor escojo mi día. Y no importa, dicen algunos, qué día agarro. Puede ser el día que yo quiera, porque ese día que yo agarre para el Señor, ese es el día del Señor. Cuidado, el ayo no enseña así. El ayo no enseña así. Y Cristo dice a los que son nuevas criaturas, Cristo les dice: escribiré mi ley en sus mentes y corazones. ¿Por qué Cristo dice que ha escrito su ley o su ayo en sus mentes y corazones? Para que los amemos. ¿Acaso no decía David: oh, cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. David amaba el ayo. Y tú, hermano, hermana, ¿por qué desprecias el ayo? Si tú que dices que eres una nueva criatura, no te importa el ayo, estás mal, hermano. Estás mal. Porque entonces no eres nueva criatura. Porque una persona que es nueva criatura tiene un nuevo corazón. Y en ese nuevo corazón Cristo ha escrito el ayo para que lo ame, para que lo respete. ¿Qué cosas más importantes son estas cuando se analizan? Mira, mi hermano, mientras perduren los corazones nuevos y las mentes nuevas de los hijos de Dios, el ayo va a estar grabado allí para que puedan reflejar el carácter de Dios, que ese ayo es el que se encarga de enseñarlo. Y finalmente, haces esto porque Cristo te lo dice, porque Él te dice: yo, dice Cristo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Y por eso, dice, estoy en su amor. Permanezco en su amor. Amén. Y si tú, dice, guardas los mandamientos de mi Padre, permanecerás en mi amor. No hay que confundirnos, y démosle gracias a Dios por el papel que sigue jugando el ayo de la ley moral, porque sigue llevando a las personas a Cristo. Todos los adventistas del séptimo día, hermanos y hermanas,
que enseñamos que los mandamientos se deben respetar, estamos, hermanos, haciéndolo, porque esos mandamientos fueron nuestro ayo que nos trajo a Jesús. Y Jesús nos dice, ahora se los he puesto en su corazón para que los guarden por amor. Y si me aman, guárdenlos. Y hermanos, ese ayo, cada vez, miren, cada vez que nos portamos mal, rápido nos hace ver que nos hemos portado mal. Y miren, inmediatamente a quién nos manda el ayo. Yo no caigo de rodillas delante de unas tablas de la ley a decirle, ay, perdóname por haberte fallado, por haber violado este mandamiento. ¿A donde quién yo voy a caer de rodillas? Ante mi Cristo, hermanos. El ayo jugó su papel solamente de hacerme ver, pero yo busco a aquel que me pueda dar el perdón, el cual es Jesús. Ahora, hermano Tony, hermano Tony, ¿de qué manera nuestro compromiso con Cristo a través del bautismo está destinado a confirmar una transformación en nuestras vidas? Vamos a leer en Gálatas, capítulo 3, versículo 27, y luego Romanos 13, 14. Gálatas 3, 27 nos dice así la palabra del Señor: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En otras palabras, si de Cristo estamos revestidos, cuando las personas nos miran, ¿a quién deben de ver? A Cristo Jesús, porque estamos revestidos de Cristo Jesús. Romanos 13, 14 dice así: sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo. Otra vez nos vuelve el apóstol Pablo a mencionar que debemos de tener la vestimenta de Cristo Jesús. Como él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en el camino a Cristo, el capítulo 8, la página 70, párrafo 1, aquí nos dice cómo podemos ser vestidos de Cristo Jesús. Dice: conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios, y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Qué pensamiento tan hermoso. Es una gema esta lectura, y va con lo que Dios espera de nosotros. San Juan 14:3, ¿qué es lo que dice San Juan 14:3? Los invito a ir a San Juan 14:3. Dice así: si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí hay una palabrita que el Señor dice, que cuando Él venga, dice: si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice y os tomaré a mí mismo? Porque debemos de reflejar el carácter de Cristo, y solamente los que estemos viviendo reflejando el carácter de Cristo, se nos va a poner sello de aceptación, hermanos. Amén. De esa manera es por lo cual Él dice: y os tomaré a mí mismo, porque los salvos tendremos que ser transformados aquí en esta tierra en nuestro carácter, porque lo que Dios va a transformar cuando Él venga va a ser de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Pero aquí el Señor
debe de hacer la obra, si nosotros se lo permitimos, de transformar nuestro carácter al carácter de Cristo, y de esa manera se cumple lo que aquí Él dice: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es interesante que a los que ya fuimos bautizados, Pablo nos dice: de Cristo estáis revestidos. Amén. Y a los que no han sido bautizados, les dice: vestíos del Señor Jesucristo. Y a los que ya hemos sido bautizados y sabíamos que de Cristo estábamos revestidos, pero por ahí se nos olvida y nos volvemos indiferentes, Pablo también nos dice: vestíos del Señor Jesucristo. A veces nosotros le damos bastante importancia al vestido que nos ponemos, y allí estamos siempre preocupados, ¿verdad?, porque luzcamos bien, que el vestido esté bien planchadito, que pues esté en buenas condiciones, y por ahí a veces hasta exageramos a veces con el asunto del vestido, porque caemos en vanidades algunas veces. Y hermanos, qué preocupación, ¿verdad?, la que ponemos en el vestido exterior. Pero ¿qué del vestido que nos da Cristo? ¿Qué de su vestimenta? ¿Por qué no nos vestimos de Él? ¿Qué te parece si en la mañana, cuando te estás poniendo tu pantalón, tu falda, tu, digamos, camisa, tu blusa, qué te parece si así, hermano, hermana, como te estás poniendo ese vestido que es perecedero, tú dices: quiero también vestirme de Cristo, y no me voy a ir al trabajo sin antes mirar qué es lo que me dice Él en su palabra, y no me voy a ir al trabajo sin antes orarle a Él, porque quiero ir vestido de Él. Mis hermanos, cuando tú vas vestido de esa otra manera, tú vas bien protegido. Proteges tu cuerpo de tu vestido material, y proteges, hermanos, tu alma con ese vestido espiritual que se llama Jesús. Mira qué interesante esto que Pablo diga: de Cristo estáis revestidos. ¿Sabes que cuando Pablo dice esto, quiénes están oyéndole? ¿A quién está diciéndoles esto? Pues son gentiles. Y los gentiles estaban bien familiarizados con aquello que los griegos enseñaban. Los griegos, ellos decían: vístete de Platón, vístete de Sócrates, indicando con eso que aceptaban a esos hombres como sus maestros y se sometían a sus instrucciones. De la misma manera, el cristiano que se viste de Cristo debe entender que es para seguir sus instrucciones, es para someterse a sus enseñanzas, es prácticamente, hermanos, para vivir en santidad, porque las vestiduras de Cristo son vestiduras de santidad. Vestirse de Cristo no es otra cosa que despojarse del yo, de nuestra antigua naturaleza. Oh, hermanos y hermanas, Dios nos ayude para que así andemos de ahora en adelante bien vestiditos del Señor Jesús. Amén. Y el ayo siempre hace ese papel, porque, hermano Carmelo, cuando usted contemple el ayo, los 10 mandamientos, y se mira que está fallando a cada uno de ellos, ¿acaso no se siente como desnudo? Bueno, realmente claro que sí, hasta vergüenza le da a uno, hermanos, porque si uno ha conocido, ¿verdad?, el amor de Dios, la pureza de nuestro Señor Jesús, y la ha aceptado por medio del bautismo, porque el bautismo es una cosa seria, es delicado, ¿verdad? No solamente es ir a darse un remojón y siguiendo siendo la misma persona. Entonces, ¿verdad?, al ser revestidos de Cristo, tenemos que tener cuidado, porque no es porque estarnos fijando en la ley, sino estarnos fijando en qué posición estamos dejando a nuestro Señor Jesús con nuestra conducta, ¿verdad? Porque muchas veces nos podemos llamar cristianos, pero no le damos ese valor a esa palabra cristianos en nuestra vida diaria. Así es que, ¿verdad?, como dice allí el 27, así que ya no eres esclavo, sino hijo, cuando de veras nos venimos a ser hijos de Dios,
En realidad, ya no vamos a andar en esclavitud de los deseos de la carne, porque eso es, cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestra carne, andamos siendo esclavos ya del pecado otra vez, hermanos. Pero aquí nosotros que hemos ya sido hijos de Dios, debemos andar como verdaderamente hijos de Dios. Y así, entonces, este día hemos visto que Cristo dejó el ayo de la santa ley de Dios para que condujera a los pecadores a Cristo. Así Jesús dejó el ayo de la santa ley de Dios para hacerle ver a los pecadores su desnudez espiritual, que están en el pecado, y vengan entonces a Cristo para que los vista. Cada vez que usted mira la ley de Dios y usted se ve desnudo, usted dice, yo no puedo estar así. Y entonces la misma ley, hermano, le lleva hacia aquel que le puede vestir con sus vestiduras de santidad, el cual es Jesucristo. Por eso dice Pablo, los que están bautizados de Cristo están revestidos. Amén. Y vístanse de Cristo, dice Pablo. En ese sentido, hermanos, es que el Evangelio en su pureza contempla todo este tipo de entendimiento, y gloria a Dios. Gloria a Dios por Cristo, que nunca nos ha dejado solos y ha utilizado los ayos para que hagan su trabajo, y todavía lo sigue haciendo en el caso de la ley de Dios. ¿Qué te parece, hermano, hermana, si este día le pedimos al Señor que en su misericordia nos siga guiando y siga utilizando lo que Él considere a través de su Espíritu Santo para que nosotros vengamos a Él? Pero mira, lo que Él considere, pero ya claramente Él ha revelado aquí en su palabra que su ley juega ese papel de ayo, y que nada más tú tienes que estudiar esos temas para que entonces sientas la necesidad de Jesús, para que Él supla toda tu deficiencia de carácter y toda tu culpa, Él te la pueda quitar. Amén. Vamos a orar. Amén. Te damos gracias, Señor, porque has sido tan sabio de haber dejado para nosotros un tutor que hiciera su trabajo de guiarnos, de instruirnos, de conducirnos hasta que te pudiéramos conocer y saber de tu plan. Te agradecemos, Señor, porque sí, Señor, sin saberlo nosotros fuimos siendo guiados por ese tutor, y llegó un momento en que ese tutor nos hizo ver lo mal que estábamos, y sentimos la necesidad de que tú nos ayudaras, y el tutor mismo con su trabajo nos hizo sentir que tú eras nuestra única esperanza. Sí. Así nosotros, Señor, hemos visto por tu palabra que ese tutor es tu santa ley, tus santos mandamientos. Oh Señor, te agradecemos porque pusiste eso ahora en nuestro corazón para que lo apreciemos, para que lo amemos, pero no para salvarnos, porque ya tú nos salvaste, sino para que nosotros entendamos mejor quién es nuestro Salvador, quién es el único que nos puede ayudar. Así que en este día no solo lo agradecemos, sino que nos rendimos a ti y te pedimos, por favor, que nos sigas guiando y que sigas haciéndolo de la manera que tú lo sabes hacer. Amén. A través, Señor, de los mandamientos o de las formas que tú quieras, porque finalmente tú eres Dios y tú tienes el mejor método para guiar a tus hijos. Por ahora hemos visto el papel que ha jugado la ley y que lo sigue jugando, pero tú tienes mil maneras de cómo a uno lo puedes llevar a reconocer el pecado. Oh Señor, gracias te damos por el estudio de hoy y por entender claramente el papel de tus mandamientos. Sí. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.